Hermanos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos aquí esta noche al encuentro personal con Jesús. Vamos a tratar hoy de poner toda nuestra atención en Jesús, que es nuestro Dios. Y vamos a pedirle al Señor que hoy nos hable de sus grandes maravillas. Lo importante hoy es que tú pongas atención a lo que el Señor te dice, que abras tu corazón, no tanto tus oídos, porque los oídos todos los tenemos siempre a la escucha, pero como dice el Evangelio que hoy vamos a compartir, muchas veces el Señor nos habla y la distracción del mundo, la distracción del momento no nos permite escucharle. Pues vamos a iniciar con este pequeño canto, pidiéndole al Señor que se derrame en nosotros, que nos toque, que toque nuestro corazón, que toque nuestras vidas. Y vamos a pedirle al Señor que hoy sea nuestro Dios, que hoy sea el Todopoderoso todo nuestro encuentro. Jesús, tu amor está aquí, lo puedo sentir dentro de mí. Tú también dilo, Jesús, tu amor está aquí, díselo. Jesús, tu amor está aquí, lo puedo sentir. Tú también siéntelo. Lo puedo sentir dentro de mí y me sana, y me sana, lo puedo sentir dentro de mí y me sana. Deja que el nombre de Jesús te sane esta noche. Y me sana, lo puedo sentir dentro de mí. Un toque de tu amor me está llenando. Un toque de tu amor me está llenando. Más allá, más allá. Un toque de tu amor me está llenando. Un toque de tu amor me está llenando. Más allá, más allá. Y me sana, y me sana, lo puedo sentir dentro de mí y me sana, y me sana, lo puedo sentir dentro de mí. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús.
Jesús. Bendito y alabado sea, Señor, por esta noche, porque estás aquí con nosotros. Bendito y alabado sea, Señor. Pues muy buenas noches, hermanos. Creo que este canto empezó moviendo claramente nuestro corazón, y qué bueno que se mueva nuestro corazón, porque así prácticamente la palabra de Dios entra con más facilidad. Ya nuestro corazón con este canto empezó a sentir el latido de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pues hoy yo quiero compartirte el evangelio que nos propuso la iglesia del domingo pasado, y te lo quiero proponer hoy que lo meditemos, porque en realidad tocó mucho mi corazón. En realidad ese evangelio para mí, cuando estuve ahí en misa, pues movió mucho mi corazón, movió mucho mi mente, y precisamente la movió porque es un evangelio tan actual, donde a veces nos ocurre lo mismo que a los discípulos. Vamos a empezar un poquito dando lectura al evangelio. Nos vamos hoy a centrar en el evangelio de San Marcos, en el 9:30-37, donde dice la palabra de Dios que Jesús iba atravesando Galilea, pero él no quería que nadie supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. El evangelio que hoy se nos propone es un evangelio donde Jesús pues siempre estuvo rodeado de mucha gente, y Jesús dedicaba unos momentos también para él, que eran momentos de oración muy profunda de Jesús. Pero también Jesús, además de enseñar a mucha gente en sus prédicas del evangelio, en sus pláticas, pues Jesús tenía una característica en común, que le gustaba entrar en intimidad con sus discípulos, que le gustaba llegar a una intimidad muy personal con ellos y enseñarles la palabra de Dios, enseñarles su conocimiento divino, enseñarles su conocimiento humano. Pues resulta que Jesús decidió en este momento tan importante de su vida, pues recogerse un poquito de la gente, apartarse un poquito de la gente e ir con sus discípulos charlando por el camino. Y todo iba muy bien, porque el Señor abrió su corazón durante todo este camino. Durante todo este camino dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a sus discípulos: les voy a ir platicando algo muy íntimo de mi ser, de mi persona. Y entonces resulta que Jesús en el camino, caminando con sus discípulos, les decía que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de los hombres, que le dieran muerte y a los 3 días resucitaran. ¿Qué implicaba esto? Pues que Jesús en este camino tan trascendente de su vida, pues quería estar íntimamente con sus discípulos, porque les quería explicar por lo que él iba a pasar, que era pues prácticamente que el Hijo de Hombre iba a ser entregado, que el Hijo de Hombre se le daría muerte, y lo más importante, que a lo mejor en ese momento no entendían los discípulos, es que iba a ser resucitado de entre los muertos. Pero resulta que dice la palabra de Dios que los discípulos no entendían esas palabras, y que tenían miedo de pedirle explicaciones al Señor, de decirle: oye, Señor, pues ¿a qué te refieres con esto? Tenían miedo de decirle, y a la vez no entendían las palabras. Pero dice la palabra de Dios que cuando llegaron a Cafarnaún, una vez entrando en la casa, les preguntó el Señor: ¿de qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero ellos se quedaban callados, porque en el camino habían discutido de quién de ellos era el más importante. Y entonces aquí viene el centro más importante de este evangelio, y es cuando el Señor se toma el tiempo para hablarnos, y nosotros, en lugar de escuchar al Señor, en lugar de prestar oídos al Señor, nos preocupamos por las cosas del mundo. Fíjate cómo los discípulos de Jesús, el Señor les estaba abriendo su corazón. El Señor les estaba diciendo lo que iba a pasar. Imagínate la angustia de Jesús de platicar en intimidad con sus discípulos: oigan, pues me van a maltratar, me van a latigar, me van a meter en una cruz, voy a morir en la cruz, pero a fin de cuentas resucitaré. Y los discípulos, en lugar de hablar con el Señor, en lugar de prestarle atención, en lugar de decirle al Señor: Señor, estamos contigo,
que a lo mejor era lo que quería oír Jesús de ellos. Quería oír una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra importante. Los discípulos, en lugar de escucharle, venían discutiendo quién será o quién va a ser cuando el Señor muera el más importante. Los discípulos ya estaban pensando prácticamente quién se va a quedar en el lugar de Jesús, quién va a ser ahora el que va con Jesús, quién va a ser ahora el que va a presidir la iglesia, los discípulos ya estaban pensando más que en el Señor. Los discípulos ya estaban pensando en quién iba a ser el primero de todos ellos. Imagínate, yo quiero que tú pienses hoy la decepción de Jesús cuando llega a Cafarnaún y les pregunta: oigan, yo hablándoles de mi vida, yo hablándoles de lo que voy a pasar, yo hablándoles que voy a morir, y ustedes preocupados por quién me va a preceder, preocupados por quién va a ser el primero. Imagínate la decepción de Jesús. Y era muy común que Jesús en la intimidad les hablara a sus discípulos, y que en esa intimidad los discípulos de Jesús no lo escucharan. Y yo te pregunto esta noche, céntrate tú mismo en el Evangelio. ¿Cuántas veces no vas tú caminando con Jesús? ¿Cuántas veces no vas caminando detrás de Jesús? Y el Señor te va hablando cosas hermosas, cosas muy íntimas, cosas muy particulares, cosas que van a pasar, cosas por las que te tienes que cuidar, que te tienes que proteger, y tú vas pensando en tus problemas del día a día. Yo voy pensando más en mi trabajo, yo voy pensando más en mi situación con mis hijos, en mi situación matrimonial, en mi situación económica, y el Señor te sigue hablando y te dice: mira qué hermosa esta mañana. Cuando tú sales a caminar por las mañanas, el Señor se te revela con la hermosura de un gran paisaje, con la hermosura de un gran campo, con la hermosura de sentirte vivo, de que tu corazón late, y el Señor a través de ese latido te habla y te dice: te amo. Y tú pensando ya tan temprano: tengo que llevar a los niños a la escuela, ¿qué pasa si no me llevo a la escuela? ¿Qué pasa si llego tarde al trabajo? ¿Qué pasa si tengo un compromiso? Y no te das el tiempo para escuchar al Señor. Aquí con nosotros está Miriam, que nos visita desde Houston, y hace el domingo pasado nos acompañó a misa y platicábamos esto, ¿verdad, Miriam? ¿Tú cómo ves esta situación de los discípulos? ¿A ti qué situación en tu vida personal? ¿Cuántas veces has sentido que el Señor te habla o que el Señor algo te dice y tú, como los discípulos, pues vas pensando en otros problemas? A ver, ¿qué nos puedes tú comentar? Pues en realidad nosotros somos como los discípulos, porque estamos más pegados a lo que está a nuestro alrededor, en vez de agradecer a Dios y decir: Señor, gracias por este día, ayúdame a sacarle frutos. Siempre traemos, como dijiste tú ahorita en un segundo, el trabajo, los hijos, todo lo que nos preocupa, en vez de primero poner todo eso en manos de Dios para que Él nos saque adelante, poner siempre a Él en primer lugar, desde que se levanta uno, poner a Dios en nuestra vida para que todo salga bien. Y cuando hacemos eso, podemos escuchar su voz y no estar como los discípulos, que hay veces que yo soy igual, yo soy un discípulo como ellos, porque Dios trata de hablarme, pero no le pongo esa atención. Estoy pensando en otras cosas en vez de escuchar y decir: ¿sabes qué? Un minuto a Jesús para ver qué es lo que me quiere decir, y no estar pensando en las cosas del mundo. Fue un evangelio muy, muy bonito, y lo podemos aplicar en nuestros hijos, en nuestros trabajos, como dijiste, la escuela, el matrimonio, en todo eso. Y sí, aprendí bastante del Evangelio. Yo creo que la parte central de este Evangelio que hoy se nos da, pues es, yo creo, la palabra que yo diría es la distracción. Yo creo que el mundo, incluyéndonos a nosotros, incluyéndome a mí y a ti, yo creo que siempre vivimos distraídos. No sé si te pasa. Yo creo que la distracción más importante para el mundo, pues es el mismo mundo. El mundo siempre nos propone cosas que son agradables para los sentidos. El mundo siempre nos propone cosas que son agradables para nuestro ser.
nuestro ser carnal, nuestro ser de carne, pues siempre se distrae con las cosas que le gustan al paladar. Puede ser la comida, puede ser la bebida. Siempre nuestros sentidos, por el sentido del tacto, por el sentido del gusto, por todos los sentidos, el mundo nos ofrece grandes distracciones. Yo creo que hoy el mundo, al igual que los discípulos, está distraído. El Señor no se cansa de hablarnos en el camino. ¿Y cómo nos habla el Señor en el camino? Pues bueno, podemos ver hoy que hay un virus muy fuerte que está amenazando a nuestras familias, a nosotros mismos. Podemos ver hoy que el mundo empieza a tener grandes inundaciones, grandes terremotos, y el Señor a través de estos actos naturales empieza a hablarnos, empieza a escucharnos, pero hoy día el mundo se distrae más por las cosas que benefician, que agradan los sentidos, que por escuchar al Señor. Y esto es algo que viene desde los discípulos. Imagínate, estos discípulos vivían con Jesús, convivían con Jesús, pero cuando el Señor les hablaba, ellos se distraían. Y en una cosa tan banal como es, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? Esta es la distracción, pues yo creo que más banal que puede tener una persona. Y Jesús lo experimentó con sus propios discípulos, como diciendo, cuando el Señor se muera, porque el Señor les estaba hablando de la muerte, cuando el Señor se muera, ¿quién va a ser el mejor, el primero? Y yo creo que el mundo a veces nos propone también ese ser el primero. ¿Tú cómo ves esta parte de los discípulos? Ser el primero. ¿A ti como qué idea te viene a la mente? Pues ser humilde. No hay como ser humilde. Tratar de quitarte todo lo mundano. Porque el que se hace chiquito, como dice en la Biblia, la puerta es muy angosta. Y pues ahora sí que con la humildad podemos llegar a pasar por esa puerta. Claro, claro. Y entonces, pues obviamente la distracción que tiene el mundo, pues es lo que llevó a los discípulos a que Jesús, pues dice la palabra de Dios, que Jesús se dio cuenta de lo que ellos venían pensando y hablando en el camino, pero fue hasta que llegaron a la casa de Cafarnaún, que Jesús ya en la intimidad de la casa, que Jesús ya en la intimidad de la cercanía de la casa, pues les dijo a sus discípulos, a ver, cuando yo les estaba hablando con mi corazón en la mano, de ustedes de qué estaban pensando. Y es otra actitud hermosa del Evangelio. Cuando vamos caminando con Jesús en el mundo, como pudiera ser una carretera, una brecha por donde iban los discípulos, pues siempre nos distrae. A lo mejor los discípulos se distraían con el camino, con las cosas que iban pasando, pero lo más hermoso del Evangelio es que dice que una vez que el Señor llegó al punto donde iba, que era una casa, el Señor ya los metió a su intimidad. Lo que quiere decir que para encontrarnos con Jesús, para encontrarnos con el Señor, lo que tenemos que hacer el punto de partida es nuestro hogar. Porque nuestro hogar empieza a experimentar intimidad, confort, tranquilidad, paz. Lo que quiere decir que el Señor a través del Evangelio nos enseña que la mejor forma de escuchar a Jesús es en la intimidad. Por eso Jesús esperó hasta que llegó a la intimidad del hogar, a la cercanía de la casa, al calor del hogar, para ahora sí preguntarles cómo iban en el camino. Y por ejemplo, tú Miriam, ¿qué nos puedes decir sobre la intimidad del hogar y la oración con Jesús? ¿Qué te parece? ¿Qué idea te da el hogar, lo estrecho, a lo mejor podemos ir hasta lo calientito del hogar, para lograr una intimidad con Jesús? Pues yo pienso que para lograr una intimidad con Él no hay como, antes que nada, buscar la paz dentro de nosotros para poder entrar en Él, para poder sentirlo, escucharlo y entrar en esa intimidad con Él. Pues sí, yo creo que sí es importante y por ejemplo, ¿tú qué haces, por ejemplo, cuando estás en la intimidad con Dios? ¿Qué actividad haces o qué realizas tú? Yo pienso lo más importante, por ejemplo, es
confesión. Ujú. Ahí es donde nos llega más paz dentro de nosotros. La comunión, esa es muy importante también. Y si puede ir a una misa a diario, está mucho mejor, porque así nosotros nos ayuda a entrar más espiritualmente con Él, a entrar más en su intimidad. Y es como le vamos a escuchar mejor, como dijiste tú hace un segundo, vamos a ir por las calles y en la misma calle podemos ver el rostro de Jesús, por medio de una persona, por medio de un vagabundo, no sé, simplemente hacer confesión, comunión, y si puedes ir a misa a diario, muchísimo mejor, porque vas a sentir esa intimidad mucho más cerca de ti, vas a sentir esa paz, ese gozo. Pues sí, pues mire, Miriam prácticamente hoy pues todavía llegó un poco más de lo que es la intimidad de tu casa, y creo que tienes toda la razón, porque cuando uno experimenta la comunión, el sacramento de la confesión, cuando uno experimenta el estar en la misa, en la Eucaristía, pues llega uno a la casa del Señor, llega uno al encuentro personal con Jesús, llega uno al encuentro más directo con Jesús. Pero yo creo que lo más importante, hermanos, que la palabra de Dios hoy nos refiere, pues es estar atentos a la voz del Señor. El padre el día domingo decía de una forma pues muy peculiar, decía que él se imaginaba a Jesús caminando y a los discípulos con el teléfono chateando en el WhatsApp, viendo Facebook, viendo y Jesús aquí diciendo, oigan, es que yo voy a pasar, yo ya me voy a morir, ya voy a fallecer de una manera muy cruel, y los discípulos chateando en el teléfono con otro, oye, oye, sí viste, hoy es el partido, hoy en la tarde tenemos actividad, ¿a dónde quiere ir Jesús en la tarde? ¿A dónde va a ir a predicar en la noche? ¿O nos iremos a levantar temprano? ¿O se va a quedar dormido más tarde? Y Jesús hablando, y eso al mundo actual creo que nos aplica. Yo creo que en la noche, bueno, lo digo hasta por experiencia personal, en lugar de llegar a orar, en lugar de llegar a rezar, pues lo más común es que llega uno a querer pues ver las noticias del día a día, los mensajes de los amigos, de los grupos que uno tiene que pues a lo mejor en el día no alcanza a verlo. Y el teléfono, como gran distractor, pues nos implica que nos metamos en un mundo tecnológico, y tal vez sea un momento importante de intimidad con Jesús, donde el Señor ya en tu casa, en la intimidad de tu hogar, en tu cama, en tu recámara, donde ya los niños están dormidos, a lo mejor donde inclusive puedes compartir con tu esposa la palabra de Dios, el sentir de Jesús, vivir a Jesús, pues decides mejor ver la tele, que a lo mejor hoy la tele nos propone muchos canales de música, muchos canales de fútbol, muchos canales de noticias. Y a lo mejor, en lugar de entrar en intimidad con Jesús, pues decides tú, pues me voy a algo que tenga que ver con el mundo, me voy a algo que tenga que ver con cosas que distraigan mi sentido de la vista, mi oído, y que me relaje, ¿no? Pero yo creo que hoy la palabra de Dios en esta actualidad nos dice, cuando llegues a la intimidad de tu casa, escucha al Señor. Porque durante el camino venías tú preocupado por quién va a ser el primero. Y el Señor lo que hoy nos dice, no, espérate, no. Ya cuando entres en la intimidad de tu casa, ya no te preocupes quién va a ser el primero. Preocúpate por ti, preocúpate por sanar, preocúpate por liberar, preocúpate por ser no grande, sino ser el último. El Señor lo que quiere es eso. Y precisamente esa es la enseñanza del Evangelio, porque después de que Jesús les dijo, ¿y por qué venían discutiendo esas cosas en el camino? Como diciéndole, ¿quién quiere ser grande? A ver, ¿por qué quieres ser grande? Pues dice entonces que Jesús les llamó la atención, y en ese momento llamó a los dos y les dijo, vengan, a ver, antes de que este rollo de la grandeza pase a otra instancia, y donde por querer ser el más grande uno que otro y otro, empiecen las discusiones, porque ahí es donde empiezan los conflictos, donde empieza el lastimar, donde empieza el agredir. No, yo quiero ser, les dije Jesús, momento. Y les dio una cátedra aplicable de vida para hoy
el mundo para nosotros. Les dice el Señor, si alguno quiere ser el primero de todos ustedes, de los 12 que están aquí, les voy a dar un consejo. Sean el último y servidor de todos. Les cambió completamente la ideología y el sentir. Imagínate que el Señor hoy te diga a ti, eres el primero, pues para mí eres el último. Cambia la ideología de Jesús. Para Jesús el último es el primero. Y el último, dice Jesús, no es el peor. El último no es el incapaz, el tonto. El último es el que sirve a los demás. Y el que sirve a los demás es el primero en la lista de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer hoy, hermanos, para ser el primero en entrar al reino de Dios? Ser el último y el servidor de todos. Esa es la enseñanza del Evangelio del día de hoy. El Evangelio hoy no nos propone que seamos los más grandes, que seamos los mejores, no. El Evangelio hoy nos dice cómo vas a entrar al reino de Dios siendo el último, el servidor, el humilde, el que ve por los demás, el que soporta las cargas, el que ayuda. El último, ese será el primero. Y le dice otra cosa más importante. Dice la palabra de Dios que agarró un niño y le dijo, el que no sea como un niño, no entrará al reino de los cielos. Y la figura del niño, ¿por qué la pone Jesús? ¿Por qué presenta un niño? No porque a lo mejor fuera un infante, un pequeño, sino que es la figura del pequeño, del indefenso, del que sufre, del que no tiene capacidades, del que no tiene, el que quiera ser como niño y que tenga espíritu de niño, ese va a ser el primero. Dos grandes enseñanzas hoy de la palabra de Dios. ¿Quiénes van a entrar al reino? Los que sirvan a los demás. Los que estén ahí dispuestos a dar la vida por los demás. Yo hoy que veo a los médicos, a los enfermeros que están luchando en los hospitales por el COVID y dando hasta la vida misma por los enfermos, esos son los que tienen el reino. ¿De qué le sirve un médico tener los títulos más grandes colgados si no puede servir a los demás? Y eso es en todas las profesiones. ¿Y de qué le sirve a un hombre tener toda la arrogancia si su espíritu no hay niñez, no hay sencillez, no hay humildad? Eso es lo que hoy Dios quiere de nosotros. ¿Tú qué piensas, Miriam? No, sí, es verdad. Hay que servir para ser los últimos y ahora sí que llegar al reino de Dios. Cuando tú has servido, yo veo que tú vas mucho a iglesias y sirves. ¿Qué satisfacción te da el servir? Oh, es grande. Es grande especialmente cuando voy a visitar a los asilos de ancianos. Es una experiencia bien bonita que jamás me imaginé que yo iba a sentir por un ser extraño. Había hasta señoras que decía, ahí está mi abuelita, veía la cara de ella, le daba la sonrisa en la cara cuando tenía una tristeza, el amor que no reciben porque los hijos los abandonan ahí. Es algo muy, muy bonito y les recomiendo a todos los que puedan ir que lo hagan porque es una satisfacción muy, muy bonita. Y así es precisamente, y es precisamente la directriz que el Señor quiere. La directriz que el Señor quiere es que no quiere gente arrogante en el reino de Dios. Porque sí van a entrar, porque el Señor no dice no van a entrar al reino. Pero ¿quiénes van a ser los primeros en entrar? Los que han vivido como niños. Y cuando uno va a servir, pon de ejemplo a un niño. ¿Cómo sirve un niño? Pues por lo regular un niño siempre anda alegre. Yo no conozco niños que sean niños tristes, deprimidos. Yo no he visto un niño deprimido. Yo no he visto un niño cansado.
Por el contrario, los niños son rapidez, agilidad. Los niños son todo alegría, gritos, bailes, danza. Ese es el niño. Por eso el Señor pone como ejemplo un niño, no tanto porque en ese momento ya se haya acercado un niño, porque dice que los dos estaban, pero o a lo mejor en la casa de Cafarnaún sí efectivamente había un pequeño, pero el ejemplo es muy, muy, muy conmovedor. El Señor nos quiere con espíritu de niños. El Señor dice a aquellos que se sienten adultos y que ya no ríen, y que no bailan, y que no gozan, y que no sirven, pues eso es la verdad, no van a ser los primeros en entrar al reino de Dios. Estamos condenados los que tenemos un espíritu ya achacoso, feo, pues si bien vamos a entrar, a lo mejor la puerta va a ser muy forzada, la entrada va a ser muy forzada. Pero si tú tienes ese espíritu de niño, tienes ganado el reino de los cielos. Tienes ganado el reino de los cielos. Por eso en nuestra vida no hay que preocuparnos, dice el Señor, por quién va a ser el primero en todo, en lo que tú hagas. Preocúpate por ser servicial a los demás, por ser amable con los demás, por darle una buena cara a los demás, por ayudar a los demás. Eso es lo que quiere el Evangelio de hoy, que nos preocupemos, no tanto que seamos los primeros. Imagínate la cara de los discípulos cuando Jesús les cambia el lado de la moneda. Para los discípulos en el camino, lo más importante era ver, pues, quién va a ser el consentido de Jesús. ¿Quién va a estar al lado de Jesús siempre? ¿Quién va a estar a tu derecha, Jesús? ¿Quién va a estar contigo, Jesús? A ver, dinos quién va a ser tu representante cuando haya mucha gente. No, espérense. Pónganse a trabajar en el reino, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que ustedes me sigan a un lado y que me representen. No. Yo lo que quiero es que sirvan a toda esa gente. Que se bajen abajo de toda esa gente y que sean como niños, que les ayuden, que les sirvan, que sean en verdad hombres que sirven al mundo, hombres que no están callados. En días pasados, el martes, la palabra de Dios fue hermosa, hermosa porque decía, que fue una palabra también que conmovió mucho mi corazón, decía, ¿quién es tan absurdo de que enciende una lámpara y la pone debajo de la cama? ¿Quién puede ser tan absurdo de prender una luz y esconderla? Pues eso es lo que la palabra de Dios quiere de nosotros. Que esa luz que el Señor desde nuestro bautismo nos dio, esa luz alumbre a los demás. En el momento en que tú te quieres ser el primero de todos y que no pones el servicio en manos de los demás, pues tú eres una luz que está debajo de una recámara. ¿Y de qué sirve una luz debajo de una recámara? De nada, se pierde, se oscurece. A lo mejor iluminará debajo de la cama, pero debajo de la cama, ¿quién quiere ver? Por lo regular, si tú te vas debajo de una cama, pues vas a encontrar tal vez polvo, porque es a lo mejor un punto donde es difícil pasar el trapeador, la escoba, etcétera. Pero siempre debajo de una cama vas a encontrar inclusive objetos que se te cayeron y que se quedaron y a lo mejor ya no te interesaron porque no tienen valor. Si fuera un objeto de mucho valor, pues tú mueves la cama, mueves todo y lo agarras. Entonces, ¿qué vas a encontrar debajo de una cama en la oscuridad? Nada. Entonces, el que da luz y la esconde es como lo que hay debajo de una cama, pues es nada. Entonces, el Señor nos pide que demos luz y demos luz en abundancia. Y este claro ejemplo nos dice eso. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer hoy, tú y yo, para encontrar al Señor? Primero, ponerle atención. Esa es la primera premisa que hoy se nos da en la palabra de Dios. Cuando el Señor te esté hablando, ponle atención. Si el Señor te está hablando hoy a través de la enfermedad, ponle atención. Algo te quiere decir a través de ese dolor de estómago que tienes, a través de ese dolor de cabeza que tienes. El Señor algo te quiere decir, a lo mejor que no vas por el lugar correcto. Cuando pasan cuestiones en tu vida, ¿qué te quiere decir el Señor? Escucha. No vaya a ser que seas como los discípulos que vayan y el Señor, no vayas por ese lado, no vayas para acá, no te metas ahí, no, y tú vayas chateando y vayas viendo los mensajes de otras personas y no haces caso a lo que te dice el Señor. Segundo punto importante, siempre busca la intimidad con Jesús en tu casa. El Señor dice que una vez llegando a la casa fue cuando
encontró intimidad con ellos y los indagó de por qué venían platicando. Entonces, cuando tú quieras conocer al Señor, ocupa tu casa, ocupa un rincón en tu casa, busca un rincón especial en tu casa y dile al Señor, Señor, así como los enamorados que a veces buscan una banquita en el jardín y tienen su punto donde les gusta sentarse, pues así es el enamoramiento con Jesús. Busca un lugar apropiado, busca un lugar donde tú sientas que puedas entrar en intimidad con el Señor, que tú puedas entrar en intimidad con Jesús, y ya que lo busques y lo encuentres, disfruta ese momento. Pon todos tus sentidos en ese encuentro. Deja a un lado las preocupaciones, que fue lo que Jesús les quiso decir a sus discípulos. Cuando yo les iba hablando, no dejaron al lado las preocupaciones, se estaban preocupando, no me escucharon. Cuando tú te sientes en ese lugar íntimo con Jesús, ¿sabes qué hagas? Deja a un lado tus problemas y dile al Señor, Señor, por este momento, tú toma mis problemas, tú toma mis preocupaciones, tú toma todo, porque yo te voy a escuchar. Yo voy a platicar, yo voy a ahondar más en ti. Y vas a ver que el Señor, en esa oración tan hermosa que vas a entablar, en ese diálogo tan hermoso, el Señor te va a ir liberando, te va a ir sanando y vas a empezar a un encuentro muy bonito con Jesús. Y otros 2 puntos, sirve a los demás para que ante los ojos del Señor seas grande. Busca el servicio, sirve en tu parroquia, sirve donde trabajas, sirve con tus hermanos, busca la forma de hablar con los demás. Hay mucha gente enferma, hay muchos ancianos, hay mucha gente que necesita de ti. Sirve para que ante los ojos del Señor seas grande. Y último punto, cuando veas un niño, imítalo. Siempre en tu vida, hazte como niño. Fíjate cómo ya vimos muchos ejemplos de un niño: brinca, baila, salta, grita, está feliz, no le importa si va a comer o no tienen para comer, no le importa el dinero, no le importa la situación económica, no le importa la ropa, no le importa. El niño es feliz. Ponle un short, un pantalón, una camisa y es feliz. No le va a importar el color, no le va a importar la marca, nada. El niño es feliz. ¿Por qué? Porque su felicidad no depende de si sus papás tienen para comer. A lo mejor ni siquiera lo sabe. No sabe si sus papás están batallando para la educación. ¿Por qué? Porque un niño, a la edad de un niño, pues no tiene la capacidad ni siquiera mental para madurar más allá. Y así es nuestra vida. En nuestra vida debemos de ir por el mundo felices, brincando, contentos, sin que nos importen muchas cosas. Tenemos que encontrar al Señor en todo momento. Pues, ¿qué te parece, hermano, hermana, si hacemos una pequeña oracioncita juntos después del calor de esta charla del Evangelio, después de esta plática tan hermosa, y le pedimos a Jesús precisamente pues que nos deje escucharlo? Vamos a pedirle hoy a Jesús pues que nos deje saborear su palabra, que nos deje entrar en intimidad. Pues yo te invito, hermano, hermana, a que hoy en este momento le digas al Señor eso que dijimos: Señor, hoy quiero entrar en intimidad contigo. Hoy quiero entrar en una intimidad preciosa, hermosa. Hoy no me quiero, yo te propongo hoy, hermano, hermana, que me estás escuchando, deja fuera tus problemas. Deja fuera tus preocupaciones. Y dile al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y dile: háblame, Señor. Dile: háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame esta noche. Quiero hoy disfrutar de tu presencia. Imagínate que vas por el camino. Pon ahorita, en estos últimos momentos, traza ese camino. Imagínate que vas caminando con Jesús de la mano, o con Jesús caminando. Y traza ese lugar, ponle nombre, ponle color. A lo mejor vas caminando por un lugar que a ti te gusta mucho, no sé a ti que te guste. A lo mejor hay gente que le gusta mucho la playa. Imagina que vas, cierra tus ojos. Es más, cierra tus ojos, porque algo que Dios nos regaló con mucho amor es la imaginación. Y la podemos ocupar cuando estamos con Jesús. Y es tan hermoso, y no es producto de la locura ni nada, sino que Dios hizo la imaginación para que tú y yo pudiéramos también degustar de su presencia.
Si te gusta la playa, imagínate que vas con Jesús por la playa. A mí me gusta mucho la playa y ahorita me puedo imaginar que inclusive voy viendo las pisadas de Jesús al lado del mar, voy oyendo el ruido de la playa, voy oyendo el ruido del agua, cómo truenan las olas en la orilla, voy viendo el caminar de Jesús y voy viendo que Jesús va caminando de una manera muy suave, no lleva prisa, porque no lleva prisa Él. A lo mejor el que va más deprisa soy yo, porque a lo mejor es como los discípulos: ya llevo prisa, Señor, córrele, ya dime lo que me tengas que decir, porque tengo que ir a cuidar a los niños, tengo que ir a la escuela, tengo que ir al trabajo, tengo que ir a hacer la comida, etcétera. Hoy no. Te invito a que sigas los pasos de Jesús. Sigue los pasos de Jesús, ahí camina con Él. Yo te invito a que, si te gusta el bosque, imagínate que vas en el bosque. Imagínate los árboles, el olor a pino, imagínate lo que a ti te guste, imagínate el lugar, pero que vas caminando con Jesús. Voltéalo a ver y ve qué vestidura blanca, qué vestidura tan hermosa. Imagínate esa barba, ese cabello. Imagínate al lado de ti, velo con mucho entretenimiento, velo con mucha atención, con mucho detenimiento, y velo como para él, el mundo no corre prisa. Y dile lo que tú le quieras decir en este momento. Yo no te lo voy a decir, tú dile. ¿Tienes al lado a Jesús? ¿Tienes enfrente a Jesús? ¿Vas caminando con Jesús? Si quieres, dile lo que te preocupa, lo que te angustia. O si no te preocupa ni te angustia nada, pues dile lo que siempre le has querido decir. Tal vez tengas dudas, pregúntale sobre tu fe. Dile el porqué de ciertas cosas, el por qué pasa esto, Señor. A lo mejor le quieres preguntar por un ser tuyo que ya ha fallecido. Pregúntale cómo está, cómo se encuentra. Tú habla con Jesús. Cada quien habla lo que quiera con Jesús. No hay una fórmula. Pregúntale a Jesús ahí. Y sigue sus pasos, sigue su caminar. Y ve al mismo paso que Jesús. No corras mucha prisa. Jesús no tiene prisa hoy. Jesús te quiere seguir. Tu santidad, Señor, es un perfume que me envuelve y me deleita. Tu santidad, Señor, es un perfume que me envuelve y me deleita. Y la plenitud se respira cada día en tu presencia. Como tú, no hay nadie más. Anhelo estar contigo y siempre adorar. Señor Jesús, quiero sentir tu presencia. Quiero sentir tu compañía. Llena este lugar con tu presencia, Señor. Llena mi vida con tu presencia. Llena mi vida con tu plenitud, con tu aroma, con tu perfume, Señor. Abrázame, Señor Jesús. Hoy es el momento. Si quieres abrazar a Jesús y tal vez decirle lo que hay en tu corazón, si a lo mejor quieres llorar con Jesús, llora con Jesús. Tu santidad, Señor, hoy envuelve muchos hogares que nos están escuchando esta noche. Tu poder, Señor, está llenando muchas vidas. Tú sigue caminando con Jesús. Ya te dije, no te detengas. Aunque oigas mi voz, no te detengas. Tú sigue caminando y sigue platicando. No pierdas tiempo. Estos son momentos hermosos. Son momentos completamente divinos. Llena este lugar con tu amor, Señor. Llena todas las familias con tu presencia. Llena todas las familias con tu amor,
con tu divinidad, con tu poder. Que hoy se sienta el peso de tu presencia. Yo sé que hoy muchos de mis hermanos que me están escuchando están experimentando tu presencia viva, Jesús. Yo lo siento en mi corazón, que hoy muchos estaban anhelando este encuentro contigo. Tómalos a todos, Señor. No los dejes que se vuelvan a retirar de ti. No dejes que se vuelvan a ir de ti. Tómalos, abrázalos, Jesús. Con ese abrazo que me diste y que me sigues dando a mí, Señor, que me cautivaste, que me has hecho que no me aleje de ti, que no me aparte de ti, con ese mismo abrazo que yo sentí en ese momento, Señor, yo te pido que hoy los abraces a ellos. Con ese amor tan hermoso, tan grande, tan poderoso. Y si alguien, Señor, caminando contigo en estos momentos se tropezó, porque muchos de nosotros nos hemos tropezado y nos seguimos tropezando, levántalo con ese amor que me levantaste a mí. Con ese amor con el que tú me levantaste en los momentos tan difíciles de mi vida, cuando iba caminando a tu lado, pero me tropecé y sentí que cuando me caía nadie me iba a levantar, Señor, y tú me levantaste. Levántalo, Señor, con ese amor que aunque yo me tropecé en el lodo y estaba todo sucio y cochino de lodo, no te importó ensuciarte tu ropa y me abrazaste, Señor. Con ese amor que tú deleitas, con ese amor, con esa presencia tan grande. Bendito seas, Señor. Llénanos, Señor, llénanos, llénanos. Tú sigue caminando con Jesús, no te detengas. Al paso que va Jesús, tú sigue caminando. Tu santidad, Señor, es un perfume que me envuelve y me deleita. Y en la plenitud se respira cada día en tu presencia como tú. No hay nadie más. Anhelo estar contigo y adorar. Llena este lugar. Llena de este lugar de tu presencia santa, Señor. Llena este lugar, Señor, de tu presencia santa. Llena este lugar, Señor. Llénalo de tu presencia. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tan bello y tan hermoso, tan lindo y majestuoso, Jesús. Jesús, glorioso Jesús. Oh, oh, no hay nadie como tú. Díselo tú también. No hay nadie como tú. Tan bello y tan hermoso, tan lindo y majestuoso, Jesús. Jesús, glorioso Jesús. Bendito y alabado seas. ¿Por qué no le alabas en este último momento de oración? En este último instante donde Jesús te está acompañando y vas caminando con Él abrazado, abrazada. ¿Por qué no le alabas y le dices ahí con tu pequeñez, con tu niñez al lado? Con ese hombre de servicio que hoy el Señor te ha convertido. ¿Por qué no le dices al Señor, alabado seas, Señor? ¿Por qué no le dices al Señor, grande y poderoso, bendito y alabado seas?
y que hoy tu boca se vuelva un instrumento de alabanza, de gloria al Señor Jesús. Y dile: bendito y alabado seas, Señor Jesús. Gloria a ti, gloria a tu nombre poderoso. Bendito y alabado seas. No pierdas ni un segundo más en tu vida. Alábale al Señor. ¿Por qué? Porque eres bueno, porque eres grande, porque eres misericordioso, porque eres poderoso, porque eres grande, porque eres hermoso, porque eres majestuoso, porque eres mi Dios, mi Rey, mi Salvador, mi Señor, porque eres grande, Señor, porque has hecho grandes obras en mi vida, Señor. Esta noche te alabo por ser lo que eres, por ser el Alfa y el Omega, por ser el principio y el fin de todo. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a mi Dios, a mi Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, 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 gloria. Ya nada más dedícate estos últimos instantes a adorarle. Adorado seas, Señor. Alabado seas, bendecido seas, glorificado seas, Señor. Ven, Señor Jesús, y siente la presencia del Espíritu de Dios que ya está obrando con poder en ti. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Deja que se mueva ahí en tu hogar. Y está aquí para consolar. Y está aquí para liberar. Y está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y está aquí para consolar. Y está aquí para liberar. Y está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a decirle que se mueva. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Pues vamos a darle gracias a Jesús esta noche por habernos acompañado, por habernos hablado a través de su palabra, por habernos enseñado, por habernos convertido, por habernos sanado, por habernos liberado y restaurado. Amén, amén, amén. Pues cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo todo lo que obró Él hoy en ti y en mí. Cubrimos con la sangre de Cristo todo lo que haya sido sanado, liberado, restaurado. Y le pedimos a Jesús que con esa sangre quede sellado eso que hoy sanó, liberó, restauró en ti, para que nada, ni nadie, ni las fuerzas del enemigo, ni del mal puedan cambiar lo que Jesús hizo en ti. Amén, amén, amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. 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 Pues muy buenas noches, hermanos. Que pasen bonita noche en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos por aquí, primeramente Dios, el próximo jueves. Muchas gracias.